¿Qué tienen en común Texas, Yugoslavia, la Unión Soviética y el Tíbet? Todos ellos eran países totalmente independientes, algunos muy poderosos, y todo el mundo pensaba que seguirían siempre ahí. Hasta que un día... adiós. Desaparecieron. En el vídeo de hoy de Historias de Billetes, veremos a qué países les podría pasar lo mismo en el futuro próximo, porque parece que un país es algo tan sólido que va a estar siempre ahí. Pero no. Podría ser por razones como cambios políticos, divisiones internas, invasiones, crisis climáticas o simplemente mala administración, y probablemente algunos de esta lista desaparezcan en los próximos 50 años. Así que prepárate que allá vamos. Número 1. Tuvalu, el país que se ahoga, literalmente. Vamos directo al grano con uno de los casos más dramáticos, Tuvalu, ese pequeño archipiélago en medio del Pacífico, con una población de menos de 12.000 personas y un punto más alto que apenas supera los 5 metros sobre el nivel del mar. Ya te imaginarás por qué está en esta lista. Tuvalu está desapareciendo poco a poco bajo las aguas. El cambio climático, el aumento del nivel del mar y la erosión costera son como un equipo de demolición que trabaja 24/7. De hecho, el país ya ha comenzado a digitalizarse como nación virtual para preservar su identidad y cultura en caso de que sus tierras se hundan completamente. ¿Sobrevivirá Tuvalu como estado soberano flotante en la nube digital? Veremos, pero físicamente, su destino pinta bastante acuático. Número 2. Maldivas, el paraíso turístico con fecha de caducidad. Seguimos en el agua, esta vez con las Maldivas, otro paraíso de Instagram que está luchando por no convertirse en Atlantis 2.0. Las Maldivas están en una carrera contra el tiempo, construyendo islas artificiales y barreras para no desaparecer, pero los científicos del IPCC han sido claros. Si las emisiones globales siguen como van, partes significativas del país podrían quedar inhabitables en las próximas décadas. Un destino que va del todo incluido al todo inundado. Triste pero cierto. Número 3. Corea del Norte. ¿Colapsará desde dentro? Pasamos del agua al drama geopolítico con Corea del Norte, también conocida como el país más hermético del mundo. Muchos analistas creen que si el régimen colapsa, ya sea por presión interna, una revuelta militar o simplemente por hambre, podría producirse una reunificación con Corea del Sur. Y eso significaría el fin de Corea del Norte como la conocemos. Claro, hay 1000 factores en juego. Y nada es simple cuando hablamos de dictaduras, armas nucleares y fronteras militarizadas. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que los regímenes autoritarios a veces parecen eternos. Hasta que, un buen día, ya no están. Puesto 4. Bélgica. Un divorcio civilizado en Europa Occidental. Ahora pasamos a un país que parece estable pero que lleva años en una especie de separación silenciosa. Bélgica. Este país tiene una de las divisiones lingüísticas y culturales más marcadas del continente, los valones francófonos al sur y los flamencos neerlandófonos al norte. ¿Y Bruselas? Pues, Bruselas hace lo que puede. Ya han tenido crisis políticas que duraron más de un año sin gobierno, y el nacionalismo flamenco sigue creciendo. ¿Es posible una división en 2 nuevos países? Sí. ¿Es probable? Quizás. Pero al menos sería una separación sin misiles ni invasiones, al estilo europeo, con comités, votaciones y muchas conferencias de prensa. Puesto 5. Taiwán. Entre la diplomacia y el dragón. Este caso es el más complejo de todos. Taiwán. Un país que funciona como país, se comporta como país, y es considerado país por millones de personas, excepto por la mismísima China, que insiste en que Taiwán es una provincia rebelde. Las tensiones en el estrecho de Taiwán han aumentado, y con la política de una sola China presionando a nivel internacional, la gran pregunta es, ¿puede Taiwán seguir existiendo como Estado independiente dentro de 50 años? Mucho dependerá de la diplomacia global, de cómo evolucionen las relaciones entre Estados Unidos y China, y de si a alguien se le ocurre pulsar algún botón rojo. El siguiente país es Ucrania. Este caso no necesita mucha introducción. Ucrania lleva años enfrentando una guerra devastadora tras la invasión rusa en 2022. Y aunque ha demostrado una resistencia increíble, la realidad es que su integridad territorial está seriamente amenazada.
La península de Crimea fue anexada por Rusia. El este del país está en disputa constante, y algunos analistas creen que, incluso si se firma una paz, partes del territorio podrían quedar bajo control ruso o en un limbo político permanente. ¿Desaparecer como nación? No lo parece. ¿Reaparecer con fronteras distintas? Bastante probable. En resumen, Ucrania podría seguir existiendo, pero en una versión parcheada y con menos territorio. Puesto 7. Siria, una nación fracturada. Otro país que ha sufrido mucho. Siria. Tras más de una década de guerra civil, y ahora con la caída del régimen de Bashar al-Assad hace unos meses, el país ha entrado en una nueva fase, pero no precisamente de estabilidad. Lo que hay es un vacío de poder, caos institucional y fragmentación territorial aún más profunda. El norte sigue bajo control de las fuerzas kurdas, respaldadas en parte por Estados Unidos. El noroeste es una zona dominada por grupos opositores diversos, muchos de ellos islamistas. Y el sur y el centro están en disputa constante entre milicias rivales, restos del aparato estatal y fuerzas extranjeras como Rusia, Irán o Turquía, que siguen tirando de los hilos para defender sus propios intereses. ¿Puede Siria mantenerse como una sola nación? En el mapa, tal vez. En la práctica, cada zona funciona como un mini-estado con leyes, banderas y ejércitos distintos. ¿El resultado? Un país que quizás siga llamándose Siria, pero que, en realidad, funciona como 3 o 4 países mal pegados con cinta adhesiva. Número 8. Somalia. Un estado fallido en eterno reinicio. Somalia lleva décadas siendo sinónimo de estado fallido. Desde la caída del dictador Siad Barre, en 1991, el país ha sido una mezcla de guerra civil, piratería, terrorismo y fracasos institucionales. Y mientras tanto, Somalilandia, una región del norte, ha declarado su independencia y funciona de forma bastante organizada, aunque ningún país del mundo la reconoce oficialmente. ¿Podría Somalia dividirse formalmente? Muy posible. ¿Podría dejar de existir tal como está en los mapas? También. Especialmente si otras regiones siguen el ejemplo de Somalilandia y deciden irse por su cuenta. Número 9. Kiribati. Otro candidato al hundimiento. Sí, volvemos al Pacífico, porque Kiribati también está luchando por no desaparecer bajo el agua. Con islas esparcidas por miles de kilómetros y una altitud media ridículamente baja, el cambio climático amenaza con convertir este país en una anécdota geográfica. Ya han comprado tierras en Fiyi para trasladar a parte de la población. Literalmente están planeando evacuar el país. ¿Qué tan distópico suena eso? Si el mar sigue subiendo como predicen los expertos, Kiribati podría convertirse en el primer país completamente evacuado por el clima. ¿Y tú preocupado porque se te moja la mochila cuando llueve? En el puesto 10, Canadá, separación en versión educada. Sí, Canadá, tan tranquilo, tan amable, tan potencialmente divisible. Porque Quebec, la provincia francófona, lleva décadas coqueteando con la idea de la independencia. Ya hubo 2 referéndums. El último en 1995 se perdió por un margen mínimo. Aunque el entusiasmo se ha enfriado, el sentimiento soberanista sigue ahí, agazapado como una marmota lista para salir si se alinean los factores políticos. ¿Se imagina un Canadá sin Quebec? ¿O un Quebec como país independiente con croissants, hockey y pasaportes bilingües? Todo es posible, incluso si lo hacen con la cortesía y el civismo que caracteriza a los canadienses. Y finalmente las islas del Caribe, pequeñas, vulnerables y cada vez más tentadas por irse. En el Caribe hay varios territorios que aún dependen de potencias extranjeras, como Montserrat, que pertenece al Reino Unido, Martinica y Guadalupe, que son territorios franceses, o Aruba, bajo los Países Bajos. Algunos de estos lugares han mostrado interés en independizarse, mientras que otros ya no están tan seguros de querer seguir solos si las cosas se complican. Pero también existe la posibilidad opuesta, que algunos países caribeños se reintegren a sus antiguas metrópolis si no pueden sostenerse económicamente por el cambio climático, la deuda o el éxodo de población. Independencia o reintegración. Cualquiera de las dos podría hacer que el mapa cambie. Y ahí lo tenéis, casi una docena de países que podrían no existir tal como los conocemos dentro de 50 años. Algunos se hunden, otros se dividen y otros son invadidos. Pero ojo,
Esto no es una predicción absoluta, solo una lectura basada en datos reales, conflictos actuales y proyecciones de expertos. Porque si algo nos enseña la historia, es que los países no son tan eternos como parecen. Pregúntenle al Imperio Romano, o a Yugoslavia, o a tu ex, que juró que se quedaba para siempre. Si te gustó este video y quieres más contenido sobre países, historia, economía y rarezas del mundo, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo con ese amigo que se cree geopolítico por ver 3 documentales y dejarme un comentario. ¿Qué país crees tú que no llegará al 2075? Nos vemos en el próximo video de Historias de Billetes. ¡Hasta pronto!